Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. Internet es sinónimo de comunicación, lo ha sido desde su creación y lo sigue siendo en la actualidad. A lo largo de los años, el cómo contamos historias y anécdotas en la web ha ido evolucionando junto a nosotros, y quizá una de las maneras que más huella dejaron fueron estas viñetas de principios del 2010, los conocidos como Rage Comics. ¿Quieres conocer el origen de algunos de los memes más importantes de la historia? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo ganaron popularidad en España y en qué se han convertido a día de hoy? Pues ponte cómodo que comenzamos. Explicar lo que es un meme a una audiencia de internet sería caer en la redundancia más absoluta, además de ser muy poco lógico porque hay más tipos de memes que pelos tengo en la cabeza, pero aún así quiero pararme un pelín para hablar de algo que quizá no conocía. Una imagen en chino con baja resolución, un vídeo de un gato que tira algo, un perro que entiende el idioma humano, un señor resbalándose con una cáscara de plátano, una cáscara de plátano resbalándose con un señor o las caídas de motos más graciosas del 2007. Todas estas y muchos más son formas de memes, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra y cuál fue su primer uso? Pues sorprendentemente no es una creación de internet, deberemos ir a un libro científico centrado en el tema de la evolución humana de hace prácticamente 50 años para ver su origen. Me refiero al famoso ensayo El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, escrito en 1976 por el autor Richard Dawkins. En esta obra el autor expresa que hay un nuevo fenómeno formándose aunque se encuentra en su fase más primaria e inicial, una herramienta que los humanos estamos utilizando para replicar sentimientos, emociones y en resumen para transmitir unidades de la cultura humana a otro humano. Richard se inventa el término maimin, que viene del griego, pero no le convence del todo porque es muy largo, él quiere algo parecido a la palabra gen, un monosílabo sencillito, y para ello decide abreviarla creando así por primera vez la palabra meme o meme. Lo que viene a continuación sí que nos lo conocemos todos, de repente la humanidad es obsequiada con un dispositivo en el que puede comunicarse con toda persona del planeta Tierra. Y aunque es innegable que esto llevó a muchas cosas malas, muchísimas personas simplemente querían compartir cosas divertidas. De aquí vienen los primeros los primigenios, cosas como el bebé bailarín del 96, uno de los primeros vídeos virales de la historia, o aquel hombre reventando la pantalla del ordenador, que es del 97. En esta época también se crearon cosas como las expresiones de LOL o la palabra troll, pero son Mickey herramientas que utilizaremos más adelante. Los memes siguieron avanzando, evolucionando, imágenes fijas con texto arriba y abajo, montajes, animaciones, canciones y finalmente llegamos al culmen de la cultura del internet de finales de los 2000. Y como todo lo malo y alguna cosa buena suelta, aunque poca, esto salió de 4chan. Nos encontramos en agosto de 2008 en el apartado B, es decir, la sección random de la página. Todo iba con normalidad hasta que un usuario de nombre desconocido subió este cómic, formado por 4 paneles y que representaba la rabia que da cuando va al baño y sueltas tal obra de arte que el agua tiene que darte un beso en las posaderas como enhorabuena. La gente de 4chan se volvió loca con este formato. Lo vieron y dijeron, jaja, ese que grita al final soy yo, y no solo eso, sino que he vivido muchas experiencias similares que me han llevado a expresar lo mismo, yo también quiero compartirlas. Y de la nada, B se empezó a llenar de cómics de 4 viñetas que simulaban exactamente lo mismo, una persona haciendo algo, cotidianamente normal, un fallo y luego la carusa enrabieta perdida, con ese fu que lógicamente viene de fuck, pero está cortado. Como es lógico, el personajillo rápidamente recibió un nombre, Rage Guy, porque estaba cabreado, no tenía más, y su formato otro mucho más reconocible, Rage Comics. La siguiente explosión de popularidad se daría el 23 de noviembre de 2009, cuando se crearía el subreddit RF7U12, que a día de hoy se llama R-Rage Comics y que tiene una elocuente descripción que reza lo siguiente. Rage Comics, Rage Comics, Rage Comics, Rage Comics, 9 gag, fu, F7U12, fu, F7U12, Rage Comic, Rage Comic, Rage Comic. Yo no sé a vosotros, pero si me ha quedado claro, el subreddit va de recetas de marisco. El punto más interesante del fenómeno, sin duda, era la facilidad con la que se contaban cosas que todos habíamos vivido. Era casi imposible no sentirse identificado con todo lo que veía y por eso te gustaba. Era el culmen del costumbrismo, representaciones de los sentimientos más sencillos del ser humano expresados en simples dibujos que cualquiera podía dibujar en el Paint.
Y esto no era por casualidad, el que estuviese hecho en el Paint, con caras ya hechas y que te pidiese literalmente cero capacidades artísticas permitía a todo el planeta Tierra ser partícipe de esta moda al mismo nivel, lo cual permitía que se expandiese 10 veces más rápido. Y cuanto más se expandía la fiebre de los Rage Comics, más personajes se necesitaban para expresar lo que los diferentes creadores querían contar. Por ejemplo, nuestro protagonista, el propio Rage Guy, recibió muchas expresiones diferentes y se convertiría en el estándar de oro para representar a un tío o una tía normal, ya que si necesitaba a una mujer en la historia simplemente le ponía esta peluca y listo. Pero había muchísimos otros muy diferentes, estoy seguro de que si los viste en la época los recuerdas a todos. Vamos con una ronda relámpago. Cereal Guy, es decir, tío que come cereales. Sus cómics lo mostraban afirmando algo al aire como nunca va a pasar X, y cuando X pasaba escupía los cereales. Aquí tenemos al Challenge Accepted, que como su nombre indica representaba la indomable voluntad del ser humano a la hora de hacer algo que parecía imposible, como pasarse un juego muy difícil o estudiarse un examen en una noche. Fuck Yeah era uno de mis favoritos, estaba obsesionado y no paraba de decirlo en voz alta a cada cosa que pasaba. Era esa sensación que recorría tu cuerpo cuando hacía algo épico o cuando todo te salía bien. Era de los más populares porque todos querían sentirse identificados con él. El Computer Guy nos representaba a todos, ya que la gran mayoría de usuarios de internet estaban crónicamente pegados al ordenador. Muchas veces lo emparejaban con este otro porque ya que estaban aprovechaban la mesa. El tío que decía me gusta, aquí en España no tenía tanta cosa, pero es que fuera de España también decía me gusta, no traducían la frase y representaba ese gustirrinín que te dan cosas que no deberían, como el olor de tus propios pedos. Forever Alone es igual de simple que todos los demás y representa la soledad, se utilizaba para hacer cómics tristes y también tenía una variante feliz llamada Never Alone. Luego tenía al Poker Face y al OK, ambos representaban una expresión de decepción o de quedarse tieso, pero con dos niveles de intensidad muy distintos. Why You Know, es decir, por qué no en inglés, se utilizaba para expresar rabia con respecto a por qué alguien no hacía algo que al que hacía el cómic le parecía lógico. Y mientras que este era protesta, Yao Ming era la expresión más visceral de que no te podía importar menos todo lo que pasaba a tu alrededor. Este es LOL, una cara que acompaña la expresión cuyas siglas significan laugh out loud, es decir, reírse en voz alta o a carcajadas. Y por último, quiero mencionar al más famoso, al único, al inigualable, uno que lleva décadas siendo usado y que no tiene pinta de que vaya a dejar el imaginario de internet nunca en esta vida. Me refiero, como no, al iconiquísimo Trollface, que al ser quien es tiene más historia, por lo que creo que se merece su propia sección. Echemos un vistazo. Trollface fue creado el 19 de septiembre de 2008 por el usuario de DeviantArt Carlos Ramírez para un cómic en el que se burlaba de los trolls haciéndoles ver que lo que hacían era inútil y que realmente nadie se sentía ofendido por su insulto. Los trolls llevan existiendo en internet desde siempre y aunque su definición es difícil de dar con exactitud, podría definirse como aquel que molesta, insulta y fastidia sin razón otra que hacerlo. Diría que algo parecido a un hater, pero no sé si estaría en lo correcto. El autor expresó que realmente estaba intentando dibujar a un personaje parecido a este, cuyo nombre no pronunciaré porque a lo mejor me tiran el vídeo, pero lo que consiguió fue muchísimo más icónico. Trollface se convirtió en la cara visible de la gente molesta en internet, y como había tantísimas personas que hacían eso, pues era un personaje muy utilizado en cómics, lo que llevó a que empezase a comerse a todos los demás personajes en popularidad y a aparecer en todos lados. Con el tiempo, Trollface evolucionó y sus viñetas no eran simplemente molestas, sino que desarrollaron subgéneros como por ejemplo la Troll Science, en la que el personaje hacía algo ilógico pero que en papel tenía sentido y funcionaba, lo que solía terminar con el personaje diciendo su mítico problem o un you mad. El primero y más famoso era este, en el que el tío se empapa en aceite y por ello puede flotar en el agua. Trollface fue el primer personaje de Rage Comics que alcanzó el estatus de mainstream, llegó a Facebook, apareció en lugares como el Urban Dictionary y se convirtió en sinónimo de internet al completo. Vamos, si es que hasta tiene un busto en el Museo del Meme de México donde se le describe como el padre de los memes. Parecía que Carlos se había dado cuenta de lo que tenía entre manos, de lo que había creado, y por ello fue listo y en 2010, apenas medio año después de su creación, fue directo a ponerle copyright a su obra, cosa que consiguió y que tuvo un par de consecuencias. El 16 de julio de 2011, alguien que parecía ser el propio Carlos envió un correo al subreddit de Rage Comics diciendo que el uso de Trollface estaba prohibido y que quería que cerrasen el sitio. Todo esto resultó ser un troleo del propio Carlos, lo que hizo que pusiesen una foto de Trollface como fondo del subreddit durante meses. Lo que sí que no fue un troleo fue la eliminación del juego Meme Run para la Wii U, un juego lleno de referencia al internet que en esa época no era tan antiguo, ya que estábamos en 2015, que sorprende que Nintendo dejase publicar, pero que a Carlos no le gustó porque genuinamente estaban ganando dinero con su personaje. Por lo tanto, aviso de copyright, juego
juego tirado de la Store y todos tan felices. Sinceramente, no nos perdimos tanto. Tras esto, se le hizo una entrevista el 8 de abril de 2015 preguntándole sobre su personaje y cuánto dinero había ganado desde su creación, a lo cual respondió que por ahora, es decir, en 5 años, llevaba generado más de $100.000 de beneficios solo de otras marcas usando su personaje. Y es que hay que tener en cuenta que los Rage Comics eran tan populares que había lugares como por ejemplo Hot Topic que vendían camisetas con los personajes. Yo recuerdo ver a gente de mi instituto con camisetas del estilo, pero por estos lares si las querías debías ir a tiendas friki especializadas o recurrir a internet. Luego lo comento un poco más. Pero el verdadero troleo que no se esperaba nadie fue cuando Carlos intentó vender al personaje como NFT, cosa que no le salió para nada bien. Ahí tienes la Troll Science funcionando al completo y a un creador al que se le puede preguntar el UMAT sin miedo ninguno. Como he dicho, Trollface es tan icónico que cuando todos los personajes de los Rage Comics dejaron de ser utilizados, él siguió, y lo pudimos ver en 2020 con los posts de su nueva versión, Trollge, que tenía un aire así como de creepypasta, además de muchos otros memes de la actualidad. Y bueno, he mencionado los que yo recuerdo que eran los más populares, pero faltarían 1000 personajes más. No solo variantes de todos estos, sino cosas como el Mother of God, el Freaky, el No Me Diga, Oh Yeah, Nothing to Do Here, Not Bad, Are You Kidding, No, Mentí, True History y demás. Como veis, es que no tienen nombre, su nombre es simplemente lo que expresan. Y ahora es el momento de desbloquear algunos recuerdos. Si eres español, es posible que en esta época viese y usases los Rage Comics sin hablar inglés y sin haber visitado ni una sola vez páginas como 4chan o Reddit, y seguro que recuerdas por qué. Esto se debía mayoritariamente, aunque no al completo, a una empresa española creada en 2009 por Alex Tomás y Rubén Lotina. Su nombre era Memondo Network. Durante principios de los 2010 dominaban al completo el mercado de páginas de humor de mi país, con, según su página, un estimado de 450 millones de páginas vistas al mes. Memondo Network era la gran mano que manejaba otras tantas páginas web, entre ellas las míticas Codevida, Cuánta Razón, Vaya GIF, Meme Deportes, Visto en las Redes, Brutal y mi favorita y más relevante para el tema que estamos tratando, Cuánto Cabrón. Cuánto Cabrón era un portal de Rage Comics completamente en español, que no sé si era el más grande del país, pero no me extrañaría. En él tú podías subir viñetas, la gente las moderaba y si eran lo suficientemente buenas podías conseguir que te las publicasen, lo cual era un logro muy valioso. A día de hoy recomiendo encarecidamente que volváis a la página, pero no la visitéis sin más porque por desgracia está bastante abandonada por no decir totalmente y el humor y la originalidad de las viñetas brilla completamente por su ausencia. En vez de eso, id a la página web y poned, yo que sé, página 25.400. Sí, hay tantas, lo he comprobado. Y entonces del tirón os habréis teletransportado a los Rage Comics del 2011 y de verdad que esto es la mejor máquina del tiempo para saber cómo era la cultura general y de internet en España en esta época. Aunque te aviso, la gran mayoría son humor inocente y vivencias normales, pero vas a leer algunas cosas que son el equivalente a ver una peli de los 90 que recuerdas con mucho cariño y que de repente salte esa escena súper racista de la que no te acordabas para nada. La fauna de usuarios que vivía aquí era para echarles de comer aparte, eran la perfecta definición de un sector muy preciso de gente de entre 15 y 25 años aproximadamente en España. En su momento no me daba cuenta para nada, posiblemente porque simpatizaba con lo que leía, pero toda o la gran mayoría de viñetas estaban empapadas de una superioridad absurda con respecto al resto de la población. Todos los que no pensaban como ellos eran vistos como cani o choni, ellos eran frikis, cosa súper positiva, y las películas, juegos y series de antes le habían enseñado valores que los demás no tenían. Su música era la que de verdad era buena, rock y metal, nada de reggaetón, estaban todo el santo día en el ordenador, eran muy listos pero le iba mal en el instituto por culpa de los profesores, eran un partidazo pero no tenían novia y por supuesto nadie les entendía. Pero por encima de todo odiaban a Justin Bieber con su vida y con la de los demás, tanto que me hicieron odiarlo a mí simplemente porque leía que eso era lo guay, ya verás tú, ¿qué haría el pobre chaval? Pero en serio, te mete en Asco de Vida, página especializada en contar cosas horribles que te pasaban, le daba a los más votados y la gran mayoría eran mi hermana quiere ir al concierto de Justin Bieber y a mi madre le gusta el reggaetón. Vale, sé que lo he pintado muy mal, pero no todo era así. Tengo buenísimos recuerdos junto a esta página y hay una inmensidad de viñetas que simplemente son recuerdos de cómo vivía un adolescente normal en la época. Los programas que usaba, los problemas que tenía en el instituto, cómo se expresaba, relacionaba, intentaba ligar, iba de fiesta y vivía, además de haber otras decenas de miles simplemente con humor que a día de hoy me siguen haciendo gracia. Además, también sirve para ver cómo la sociedad adolescente y joven adulta reaccionaba a las cosas que estaban pasando en la política de la época, en el deporte, con los movimientos sociales, en las películas que veían y en los videojuegos. Y es por estas cosas que describo que los Rage Comics que se mantienen tienen tantísimo valor, son piezas de historia viva que no deben ser borradas. Las viñetas tenían sus propias reglas de expresión, se castigaba de manera intensiva los fallos ortográficos y por ello no faltaba ni una coma. Se utilizaba le para expresar
situación, por ejemplo, leyó en el ordenador y los protagonistas siempre tenían nombres como por ejemplo Fuquencio, Trolencia, Fapencio y demás derivados que seguro recordaréis. Si es que llegó incluso a crear personajes autóctonos de la página que sinceramente no sé si se llegaron a utilizar fuera de aquí, algunos pueden ser el It's Free o The Observer, que de nuevo eran productos directos de eventos que pasaban en el país en ese momento. Me creé mi cuenta el 22 de noviembre de 2011 y recuerdo visitar Cuánto Cabrón todas las mañanas y comentar con mis compañeros de clase que también estaban obsesionados lo que había visto, además de añadir a mi vocabulario las expresiones de la gran mayoría de memes sin saber siquiera qué estaba diciendo. Bueno, lo confieso, no era todas las mañanas, era a toda hora, todos los días. El nivel de enganche que tenía las páginas de Memondo no era sano para nada. Si estaba fuera de casa sin internet, al llegar lo primero que hacía era mirar qué habían subido, hacía F5 hasta que subían una nueva, moderaba viñetas y hasta me llegaron a publicar algunas. Fueron el molde máximo de mi humor durante años y en especial Cuánto Cabrón me ha acompañado junto a mi hermano durante incontables horas y le tengo un cariño absurdamente grande. Así que de corazón quiero dar las gracias a todas las páginas de Memondo. Bueno, asco de vida no, que esa me ponía triste. Como he dicho, no tengo ni idea de si esto era exclusivo de España o también había gente de Latinoamérica visitando la página, aunque con lo típicamente español que era todo lo que había, lo dudo. Si era así, dejadmelo en los comentarios, y si no, decidme qué página visitabais vosotros. Vamos a lo siguiente. Antes de terminar, quiero echar un rapidísimo vistazo a cosas que salieron de la popularidad de este fenómeno. Ya hemos mencionado las camisetas, pero es que se llegaron incluso a hacer unas figuras súper raras que sinceramente no me gustan nada, había una barbaridad de tazas y con el tiempo Trollface recibió su propio YouTube. También había máscaras para disfrazarte de los personajes, durante años se dijo que se iba a hacer una película de los memes que lógicamente nunca llegó y el juego de Wii U no fue el único que se lanzó, sino que también había montones de juegos Flash, en especial protagonizados por Trollface como el Trollface Quest, del que llegó a haber 5 ediciones. Un vídeo que recuerdo con mucha claridad es el de Rage Comics in Real Life subido por Pistol Streams, que tiene 13 años, 14 millones de visitas, más de una parte y era básicamente viñetas pero en la vida real con la cara del hombre cambiando de manera demasiado realista al meme que tocase. En su momento fue un hitazo. Como todo en esta vida y sobre todo los memes de internet, poco a poco fueron perdiendo popularidad. Ahora los memes duran semanas o días, pero estos acompañaron a los usuarios durante años. Tuvieron su punto más álgido en 2009 y se mantuvieron muy fuertes hasta el 2013, teniendo éxito paulatino hasta más o menos 2015, donde ya prácticamente se dejaron de usar para siempre. Pero el ser humano sigue teniendo la necesidad de contar sus vivencias de la misma manera que hacía antes, y por eso se suele considerar que la evolución de los Rage Comics han sido los cómics e historias hechas con Wojak. Vamos, si es que el propio Wojak viene de un personaje que se utilizaba en los Rage Comics. Pero desde mi punto de vista esto, aunque no al 100%, está más centrado en hacer crítica política y social, que ojo, antes también la había y no poca, pero sí que es verdad que no dejan sitio para el humor puro como si lo hacían los Rage Comics. Aunque quizás sea una visión sesgada por mi parte por el tipo de personas que utilizan este formato y el odio con el que se utilizan en la gran mayoría de veces. Y es muy posible que de aquí a unos años se mirarán con el mismo cariño que yo miro a esto, así que si pensáis que son la evolución o no, os lo dejo a vuestra elección. Y esta ha sido más o menos la historia de los Rage Comics, además de la importancia que tuvieron en España. Intentar hablar de algo tan intenso y que estuvo tantos años en internet es muy difícil porque no solo no sabes dónde empezar, sino tampoco dónde parar, así que estoy seguro de que me he dejado cosas. Y yo no sé a vosotros, pero a mí me han dado muchas ganas de probar algunas cosas del Troll Science. Con 11 años no, pero con 25 estoy seguro de que sí puedo volar con imanes. Si la semana que viene no subo vídeo, es que no lo he conseguido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, vaya viaje ha sido esto. Sé que quizá he hablado mucho de la página web, pero es que en mi cabeza son sinónimos. Además, creo que así le doy mi toque personal al vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro secretos de Scientist Colossus, de CTTI, George Fire, Skibidi Infojobs, Exalted Philly, Marlagraña, Capo Inc, Tarancabla, Grobón, Sol Santa Rosa, Funky, Patata, PRFCT Ninja y Maki. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Narlet Atlit, Elian, Sirigi, Gregorio, Clocket, Macalami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, Laudor Allende, Aleto 911, Blanc, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, Gamemaker, Dani H, Bot Queen, Octavio Mauri, Oliver Trombón, El Danes Idiota, Señor Robot, Bluehul, Joaquín Moyano, Uniring, Barra 26, Chele, Lugue, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Sanjeru, Nico, André Morales, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayo, Kervirot, Gato Naranjero, Alex Comito, Derek Fan, Iñaki González, Suix, Raicho Mexicali, El Bartolomeo 173, Andrés Flores, Kimei Liendro, José Carlos Camacho, Ramón Arrón, Mati Steve, Desde Nova, Facu Vanega, Radix 69, Nano Suárez, Guiliano Vito, Soger Fran, El Car, Aráltica, Mr. Timmy, La Omarelli, Diego, Estoy Fuera de Órbita, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Salmón Ciloide, Mono Promedio, Miss Pistis, Sabaini, Sindo L, Tapa, Nadia Pastelito, RP
Santos TT, Adrián 552, Francisco Rocha, Tobias Leiva, Maleficarum, Choque 2, Juan Pablo Méndez, Fabrigis 10, Kat, Sky, Obelisco Parlante, NSTGRPD, Bit 1300, Irving, Chris, Takuya, María Laura Muñoz, G igual a 1, Abril, John Dierna, Valentín Balompié, Gonza 1510, Macardó, Rubén Guzmán y Nido. Lo he leído mucho, si queréis que ponga un timer para ver cómo de rápido digo los nombres de los miembros y hacer récords, dejádmelo saber en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.